Estamos de aquí, de la reunión en La Moneda, de lo tenso que ha estado el ambiente, protagonizado básicamente por un segundo piso muy visible que ha generado algo de escozor. Fuera de micrófonos también conversábamos con nuestro invitado, se lo va a presentar de inmediato, a propósito del famoso estilo Poduje y las tensiones que ha producido en el gabinete, pero también los apoyos que ha generado la ciudadanía, que no deja de ser interesante. Le damos la bienvenida al senador demócrata Matías Walker, a quien saludamos. Está en nuestro estudio. Matías, ¿cómo está usted, senador? Buenos días. Muy buenos días, Iván, Octavia, muchas gracias. Oye, estaba viendo ¿Qué estaba viendo? Amaneció el precio del crudo bajando un 12%. ¿Qué? Usted dice que entonces Quirós le va a dar A lo mejor 8 negros. Uno va al casino, le pone la ficha 8 Quirós negros y ahí se queda la pelotita. Información privilegiada porque hay expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Esperamos, porque es la gente la que lo está pasando mal y sufre las consecuencias. Perdón, con eso usted dice que Quirós le va... Porque Quirós pero no va a estar las últimas 24 horas. No tengo idea. Estoy diciendo un hecho, que las primeras horas de hoy día el precio del crudo a nivel internacional está bajando un 12%. Está abajo los 100, pero le debo informar que yo lo miré ahora en la pausa. Volvió a 100, estaba en 96. Pucha. Pero es que además un Twitter de Trump lo cambia todo. Por eso el ministro Quirós, y lo citaba recién Octavia, el domingo en esta entrevista en Estado Nacional, se la juega cuando se le pregunta concretamente si va a subir el precio de los combustibles nuevamente, la tercera alza. Y él dice, ¿usted está segura? Porque le preguntó la Carola Rejola. A veces los economistas se equivocan. ¿Qué cree usted que va a pasar, senador? Bueno, pero... ¿Quién se va a equivocar? Aquí ¿se equivocan los economistas o Quirós? Se equivocan, porque la verdad es que la gente lo está pasando muy mal. El bono de los 100.000 pesos es absolutamente insuficiente. Fíjate que yo el otro día en Ovalle me reuní con los transportistas escolares. Los tíos del transporte escolar, el búho amarillo, el furgón escolar. Ellos están gastando alrededor de 300.000 pesos más al mes solo en combustible. ¿Para qué te digo los colectiveros? Los pescadores artesanales. O sea, si bien están recibiendo el bono de los 100.000 pesos, los pescadores artesanales dependen de su bote con motor, ¿no? Entonces, espero que efectivamente pueda amortiguarse el precio. Si no, el ministro va a tener que pensar seriamente en volver al MEPCO, ¿no? Porque las consecuencias no las puede seguir pagando la gente. A ver, ese tema es muy importante. Le acabamos de colgar al diputado Jaime Mulet, que ayer estuvo en esta sesión especial que convocó la sala, que no llegó a ninguna parte, más allá de las intervenciones bien acaloradas de uno y otros parlamentarios que sirven para las redes sociales cada parlamentario, pero se cierra con una suma para la raya igual. Pero es interesante que usted se sume a lo que han planteado desde la oposición, es de que se corrija esta modificación, no es que se eliminara el MEPCO, lo que hizo el gobierno fue generar una modificación respecto a cómo opera, obviamente, el impuesto para generar esta alza terrible que se anunció el 22 de marzo. ¿Usted considera que eso debiera retrotraerse? Sí, por supuesto, tiene que revisarse. ¿A partir de cuándo? Octavia, ¿Ahora? Porque, a ver, si hay algo que distinguió a los gobiernos de la concertación, que yo creo que cada día valoramos más, fue la gradualidad en la aplicación de las medidas. Lo dijo hasta Pablo Longueira, lo dijo Andrés Saldívar. O sea, si uno escucha a los viejos rockeros, como se dice en jerga política, yo creo que esa gradualidad yo creo que es importante, porque, insisto, si mira, los más ricos no les va a afectar el alza del precio de los combustibles. A las empresas mineras no les afecta, a las grandes empresas no, pero a la clase media. O sea, por eso yo te pongo el ejemplo, o sea, el tío del furgón escolar, porque ese tío del furgón escolar me dice, oiga, senador, pucha, yo estoy tratando de no traspasarle el alza a las mamás, porque además las mamás no tienen empleo, pues tenemos un 10% de desempleo femenino. Entonces, efectivamente, esto va a tener que revisarse. Senador, perdón, ¿y de dónde se saca plata? Porque el discurso del gobierno, que entre paréntesis está llegando a recortes fiscales cercanos al anunciado en campaña, se están acercando a la meta de los 6.000 millones de dólares. Y la tesis es, no nos vamos a seguir endeudando, ahí hay una definición que es dogmática de parte del ministro, que ha sido muy duro al respecto, no nos vamos a endeudar de manera irresponsable, no hay plata para esto. ¿De dónde se saca la plata? Si el gobierno lo que está haciendo es reducir gasto fiscal y volver al MEPCO a la antigua, significa estar inyectando, los números son distintos, depende de la magnitud de las alzas, pero pueden significar hasta 800 millones de dólares al mes solo para mantener el precio de los combustibles. Bueno, tal como tú dices, Iván, efectivamente hay recortes que están dando buenos resultados.
Hay mucha plata que se estaba yendo en intermediarios, en distintos rubros, y eso es un tema que siempre se puede revisar y está bien. Obviamente nosotros, y ayer lo planteamos en esta reunión con el segundo piso, con la diputada Joana Pérez, ponemos un límite, que esto no puede afectar derechos sociales, así lo ha dicho la ministra de Desarrollo Social, que no se van a tocar derechos sociales, la PGU, el acuerdo de pensiones. Nosotros fuimos además grandes protagonistas del acuerdo de pensiones. Yo era vicepresidente del Senado cuando se logró ese acuerdo, que creo que es muy importante y que vamos a defender. Pero bueno, ahí entramos a la discusión de la mega reforma. ¿Pero vía deuda? ¿El Estado debiera endeudarse para seguir inyectando Bueno, lo dijo recursos? Pablo Longueira. Yo creo que todavía hay un espacio para que Chile pueda emitir bonos. Tiene una buena clasificación de riesgo, a pesar de que algunos dijeron los primeros días que el Estado estaba quebrado. Fue una muy mala idea, porque ahí las clasificadoras de riesgo no se pueden tomar muy bien ese anuncio. Dato dicho por el propio Estado, no sé, es increíble ese tema. No, insólito. Cierra paréntesis. Yo creo que Chile tiene una clasificación de riesgo importante que le permite emitir bonos. Sé que estamos llegando. Pero la fórmula es endeudar al fisco para mantener los precios de los combustibles más bajos. Yo creo, a ver, Iván, te lo voy a decir de esta forma. Yo no soy economista, soy abogado, pero hay que ayudar a la gente a que pase el invierno, ¿no? Porque ¿Las medidas son insuficientes las que se anunciaron? Por eso congelar el precio de la parafina, todo eso es insuficiente. Por eso al día hemos propuesto, Octavia, transferencias directas. Mira, Chile tiene un instrumento maravilloso que se llama el bolsillo familiar electrónico. Esto no lo inventó el PDG, esto está desde el gobierno anterior, lo creó Heidi Werner, ex subsecretaria de Hacienda. Hoy día hay 15 millones de chilenos con cuentas RUT. Tú puedes activar el bolsillo familiar electrónico para hacer transferencias directas al 40% más vulnerable, ojalá extenderlo a la clase media también, y devolverle parte de lo que la gente gasta en IVA, no solamente en medicamentos, como propusieron los amigos del PDG. Pensemos en los alimentos, pensemos en la parafina, los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores se calefaccionan con parafina en este invierno? Perdón, es que en esa lógica aquí hay una definición del Ejecutivo que hay un nivel de endeudamiento público que es preocupante, que no es responsable. El discurso lo conocemos y el discurso con el cual además llega la moneda. Y por otra parte, usted citaba el dato del petróleo hoy día, Octavia le da la contraparte, y la verdad es que eso depende de ¿Y puedo seguir dándola minuto a minuto? Sí, ¿Cómo vamos, Octavia? Pero es que agrégale, y yo le podría dar el timeline del presidente Trump en su cuenta en Truth Social, y la guerra usted no sabe cuánto dura. Entonces, si el mecanismo para que no suban los combustibles es seguir endeudando al fisco, y el gobierno tiene la convicción de que estamos sobreendeudados, y si la guerra se prolonga 6 meses, ¿cuánto significa eso en términos de deuda fiscal? Porque usted puede a lo mejor paliar, amortiguar esta alza eventual de hoy día. Y si la guerra dura 6 meses más, y para evitar que siga escalando el peso se va a gastar 5.000, 6.000 millones de dólares, el mismo que se está ahorrando en recorte fiscal. Ese es el arte de gobernar. Y yo creo que, ¿cuál es el rol de los parlamentarios en esto, Iván? Hacer propuestas. Yo no entiendo los colegas que dicen, no, vamos a rechazar la idea de legislar. Yo el gobierno anterior jamás rechacé la idea de legislar de un proyecto. Yo fui el voto dirimente para aumentar el salario mínimo, logramos un acuerdo en materia de pensiones, sacamos adelante la agenda de seguridad de 31 proyectos. Uno tiene que proponer. Yo ayer, bueno, lo dije estos días, ustedes saben que yo he impulsado la ley de sociedades anónimas deportivas, que está a punto de promulgarse. ¿Qué pasa con la apuesta online? ¿Qué pasa con las plataformas online que hoy día no pagan impuestos? O sea, están pagando impuestos en todas partes del mundo. En Colombia, en México, en Argentina y en Chile no pagan impuestos. Y no sabemos el origen de los fondos. Ya hay una casa de apuestas con sede en Aragua que está auspiciando a 15 clubes del fútbol chileno. Entonces, yo digo, bueno, cobrémosle impuestos. Hay un proyecto que ya se aprobó en general. Se podrían recaudar, según estimaciones del gobierno anterior, hay un informe financiero, 180.000 millones de pesos al año. Si solamente las apuestas online pagaran impuestos. Esos son 180 millones de dólares al año. Sí, algunos estiman que podría ser 200, 230 millones de dólares. Ya, pero esa es la plata del BEP con una semana y media. No, está bien, pero... Solo para ponerlo en las magnitudes. A lo que voy, Iván, es que tenemos que hacer propuestas y no solamente críticas. Okay. Senador, antes de ir a la mirada completa y sobre la reunión que usted estuvo ayer en La Moneda y estuvo con el segundo piso, ni más ni menos, pero para quien escucha esta conversación,
hoy día debiera o no anunciarse un alza de los combustibles. Ojalá sea de 5 pesos y no de los 30, los 35 que proyecta. Más allá que ojalá tenga razón el ministro Quiró y todo se equivoque. Que le apunte, exactamente. Claro. Ahora, pero cuando usted dice que el MEPCO tiene que retrotraerse el cambio que se hizo en marzo, eso implica que se vuelva a calcular cada 2 semanas, que vuelva a amortiguarse el precio y que se baje de los 1.500 a los 1.600 que estamos hoy día, o solo que se contenga en lo que queda del año. El ministro Quiroga el domingo decía, no hemos ahorrado 1.000 millones del fisco con este traspaso y con la manera en que está operando hoy día, que es exactamente lo que usted propone, perdón, y qué viabilidad tiene en base, si lo habló ayer en La Moneda, por ejemplo. No, esto lo hemos conversado con el ministro Quiroga hace 2 semanas, hace 10 días atrás tuvimos una reunión y le hemos planteado, ahora, él es un ministro dogmático, tiene su idea fija, pero bueno, ahí está un poco lo que tiene que evaluar el presidente de la República. O sea, los ministros le entregan insumos al presidente de la República, el presidente tiene que tomar una decisión, porque el fisco se podrá estar ahorrando 1.000 millones de dólares, pero el costo lo sigue pagando la gente. Acabo de poner 3 ejemplos concretos que vive la gente en su vida diaria. O sea, no estamos hablando que el impuesto a los combustibles lo pagan más ricos, que hagan, que andan en su automóvil. Efectivamente se puede volver al cálculo de la banda cada 2 semanas. Eso tiene que reevaluarse en función de lo que pasa hoy día, ¿no? Pero y tú tienes que tomar decisiones Octavia, rápido. Y lo que le pregunta Octavia, usted planteó esto en el comité ayer. ¿Qué reunión, qué respuesta tuvo? Porque usted define al ministro como dogmático. Y un ministro haciendo dogmático en un mundo tan líquido como es el actual, tan cambiante, es complejo. Hacen esta propuesta y ¿hay algún feedback? ¿Le dicen, mire, lo vamos a estudiar o me interesa este punto? ¿O sencillamente se le escucha y vamos a lo siguiente? No, yo no quiero hablar por los asesores del presidente. Ellos están para eso, ¿no? Para asesorar ¿pero alguien le dio una luz más claro, si en el fondo es saber qué respuesta tuvo. ¿O le dijeron quizás? No me dieron ninguna señal. No quiero carrilear. No, está muy bien. Porque en este sentido nosotros lo hemos planteado y se lo planteamos al ministro Quiró hace 2 semanas atrás, Octavia, y ellos tienen que tomar decisión. Pero lo que pasa hoy día es fundamental. Es que mañana, con el titular de mañana, si hay un alza y van de 30 a 35 pesos. No, de partida, todos van a decir, se equivocó Quirós. Sí. Primero, se equivocó Quirós. Claro, porque además los propios parlamentarios de gobierno le van a decir al ministro, oiga, ya, pues, atine, el costo no lo puede seguir pagando la gente. O sea, si hasta Pablo Longueira te dice, mira, acá podríamos haber adoptado una medida distinta, bueno, yo creo que acá hay que escucharlo a todos, ¿no? Matías Walker, estamos con el senador del Partido Demócrata, que además tienen una ministra en el gabinete y de energía. Estuvo ayer en el 2º piso. ¿Qué información nos trae en función? Ya nos queda clara la propuesta en términos de quizás retrotraer este cambio al MEPCO que permita contener las alzas. ¿Cómo le fue ayer con respecto a una reforma que en medio de este contexto que estamos hablando sobre la afectación de la clase media, además propone rebajar impuestos? Sí. Y apostar a un ciclo de 5 años para que crezca la inversión. Ayer el exdirector de Impuestos Internos, Miguel Llorat, decía en Cooperativa que esto, visto así, es solo un beneficio para las clases, para los más ricos, no los súper ricos, los más ricos, y mientras tanto que aguanten las clases medias. Y eso coincide con muchas miradas más allá de lo dogmático que puede ser tal o cual persona. Yo vería con mucho cuidado lo que planteó Michel Llorat, porque yo era diputado el año 2014 y escuché al señor Llorat cuando era director del Servicio de Impuestos Internos y fue a defender la reforma del ministro Arenas, reforma que yo apoyé, aprobé, porque ¿cuál era el discurso del ministro Arenas en ese momento? Necesitamos aumentar el impuesto a las empresas, quedar en el promedio de la OECD, podemos hacerlo sin sacrificar la inversión, el crecimiento, vamos a recaudar. Y acuérdense lo que decía el programa de la presidenta Bachelet, para financiar la gratuidad al 100% de los estudiantes, incluso a los más ricos. Entonces, ojo, porque cuando se habla mucho de las medidas que benefician a los más ricos, el programa de Bachelet que yo apoyé proponía 100% de gratuidad, incluso para los hijos de los más ricos. Solamente para poner en contexto. ¿Y cuál fue el resultado de esa reforma tributaria que yo aprobé el año 2014? 12 años creciendo un promedio del 2%, 850.000 desempleados, 10% de desempleo femenino. Entonces, a mí me gustaría también una autocrítica a Llorat, y de Arenas. ¿Dónde está Arenas ahora? ¿Quién lo ha entrevistado? ¿Por qué no se cumplieron
las predicciones no solamente pero de usted crecimiento, entonces retrocede al gobierno de Bachelet, sino no que al de de Boric, recaudar. Estoy hablando no a de 40 horas, no a todos los no, pero sueldo mínimo. Pero Octavia, Ajá. si las 40 horas, ¿qué? Es una hora. Si esto es una, Sí. una, Sí, una pero cosa para muchas gradual. empresas, perdón, no es una hora, Vamos en 42. ya vamos en 42, vamos a llegar a 40, y para muchas empresas ha Pero, significado contratar turnos extras, pero está y bien, O bajar la producción. y está más o menos comprobado el impacto en el empleo. está bien, pero estamos siguiendo la tendencia del mundo de tener jornadas de trabajo más productivas, que sean más intensivas y menos extensivas. Pero llevamos 12 años creciendo a un promedio del 2%. Entonces, a mí me encantaría que algún medio de comunicación entrevistara al ministro Arenas. A mí me encantaría conversar con él. No daba poca no, entrevista sí, no, incluso se en le el ha- cargo. se le han Ya, pedido. yo le diría, ministro Arenas, usted me dijo que aprobando esta reforma que yo aprobé, no solamente íbamos a tener un 100% de gratuidad en la educación superior, que íbamos a recaudar más, que Chile iba a crecer. Y entonces yo digo, si el propio ministro Marcel, el gobierno anterior, dijo, tenemos que bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24%, ha sido crítico, lo dijo la semana pasada en el podcast de Felipe Cas, del sistema semi-integrado, que se aprobó en esa reforma tributaria, que todos, acuérdense que esto fue materia de un acuerdo en el Senado, ¿se acuerdan la famosa cocina del Senado? Cuando don Andrés Saldívar decía, no todos pueden estar en la cocina, y todos se abrazaban, incluso las pymes, Juan Pablo Sueta, A todos y les el señor encantaban Pérez, las cocinas. yo vi una foto hace 2 días, no podía creer, se peleaban por aparecer en la foto. Bueno, 12 años creciendo al 2%. Entonces, ¿vamos a seguir dando cátedra de lo que hicimos hace 12 años o vamos a decir, ¿saben qué? No podemos estar con un promedio sobre la OECD de impuesto corporativo. Chile tiene que volver, y con esto contesto la pregunta, Iván, a incentivar el riesgo empresarial. La gente que invierte, que genera empleo, mantener, por supuesto, el régimen del 12,5% preferente PYME, pero tengamos un poquito de humildad también. Y yo he escuchado mucha gente estos días dando cátedra que no le achuntó nada hace 12 años. Senador, pero ayer el Consejo Fiscal Autónomo fue a la Cámara, ellos no votaron ni a favor ni en contra de la reforma, de hecho, y hacen una serie de advertencias que son bien de fondo a la mega reforma del gobierno. De partida cifran un déficit fiscal que se prolonga con un número que está en torno al 0,71 hasta el 2030 y 0,43 hasta el 2050, que compromete gasto público hoy día sobre la base de una teoría de crecimiento que se sustenta en hipótesis y que es más o menos lo que la experiencia internacional y el Fondo Monetario Internacional, o sea, que no es un organismo precisamente de izquierda en materia política, dice. Bajando impuestos, no necesariamente se genera este círculo virtuoso que ha descrito el ministro Quiró. La experiencia empírica de la mayoría de los países que ha apostado por esa fórmula va en el sentido contrario. Hay algunos países a los cuales le ha resultado, y muchos cifran el caso de Irlanda como un ejemplo a mirar, pero a Estados Unidos no le funcionó en su minuto, a la Inglaterra de Thatcher tampoco le funcionó en su minuto, a los países de la ex dictadura soviética que también bajaron tasa de impuestos, no generaron más crecimiento. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo ayer pone, no sé, una luz amarilla, sino naranja, sobre precisamente este megaproyecto del gobierno, y le dice, ojo, acá hay supuestos que no necesariamente se van a materializar. Bueno, bendito Consejo Fiscal Autónomo, qué bueno tener un Consejo Fiscal Autónomo que advirtió en el gobierno anterior de los peligros del déficit fiscal, de muchos programas que estaban mal evaluados, que había que revisar, y obviamente el ministro Quirós va a tener que hacerse cargo de todas y cada una de las advertencias que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, yo también miraría a Paraguay, que bajó el impuesto a las empresas, ya ha estado creciendo en los últimos años, hay mucha inversión chilena que se ha ido a Paraguay. En Perú, ¿ustedes saben qué impuestos le están cobrando los pequeños agricultores? 0. No le están cobrando impuestos a los pequeños agricultores. A propósito, yo represento una región pisquera y yo sé lo que es la competencia con el pisco peruano. Entonces, yo trataría de ver las cosas en perspectiva, por eso yo decía, no puede ser que las casas de apuestas, por ejemplo, no estén pagando impuestos. Ya, Iván me dice, ya, pero esos son solo 200 millones de dólares. Pero bueno, veamos, el tema de la repatriación de capitales, que algunos son críticos, ya se hizo la reforma tributaria del presidente Bachelet en el año 2014. Se recaudó más. Más. Ahí hay una subestimación. Fue una buena decisión. Fue una buena decisión. Y se cobró una tasa del 8%. Sí. Ahora la tasa va a ser del 10%, porque tú,
Cuando abres una segunda ventana de registro de capitales que están afuera, tienes que cobrar más impuestos y eso se está haciendo correctamente. Es que me da risa la inconsistencia, porque algunos desde la izquierda critican la medida y se olvidan que la propia presidenta Bachelet lo implementó en su reforma que, insisto, por tercera vez yo aprobé. Entonces, bueno, esa es la discusión en el Congreso y qué bueno venir a los programas y salir de los eslóganes, las frases hechas, los lugares comunes, no, que esto va a beneficiar a los súper ricos. O sea, perdón, hagamos propuestas, ¿no? Para eso la gente nos eligió. Y en esa línea de hacer propuestas, hoy día el debate está concentrado y todos miramos la Cámara de Diputados en función de las condiciones que aporta el partido de la gente, los que dicen hay que votar a favor de la idea de legislar y después vía indicaciones modificar tal y como está el proyecto hoy día. ¿El voto de ustedes en el Partido Demócrata es a favor del proyecto o tienen algún tipo de condición que poner sobre la mesa pensando en la clase media? No, nosotros más que condiciones hacemos propuestas para mejorar la iniciativa. La gente nos eligió para legislar. Pero si tuviéramos la botonera no, aquí, por supuesto, apruebo la idea de legislar y presento 20 propuestas, como lo hemos hecho, ¿no? Para mejorar el proyecto, para proteger a los sectores vulnerables y la clase media. Insisto, nosotros no inventamos el bolsillo familiar electrónico, ya existe, se pueden hacer transferencias directas a la gente para enfrentar este periodo que va a ser muy duro, y eso va más allá del tema de los pañales que planteó el PDG, mucho más profundo, y cómo protegemos también a la clase media. Va a estar a favor de la idea de legislar, Octavia, y va a estar acompañado de 20 propuestas para mejorar la iniciativa. Senador, estamos más o menos acercándonos al tiempo, pero me gustaría avanzar en un par de temas en los cuales usted ha tenido protagonismo bien importante. La legislación en torno a la sociedad anónima deportiva, hay un caso que es el caso Sartor, y también vamos a preguntarle por el segundo piso, que son las dos que nos quedan. Nos quedan dos y vamos contra el reloj. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Sí. Pero acá la producción nos está retando. Ya. Yo voy por Sartor, Sí. Octavia por segundo piso. El caso Sartor, que para hacerlo en términos generales es una administradora de fondos que fue prohibido su funcionamiento por la CMF porque básicamente con la plata de los aportantes de capitales le prestaban a sus directivos para hacer inversiones, muchos dicen con esa plata de estos particulares que fueron en el fondo defraudados, se compró Universidad de Chile. El caso Sartor, que estaba radicado en eso, hoy día es penalizado y llega al área de lo penal con allanamientos en la sede del club deportivo, en la casa particular de Clark y con una serie de irregularidades que los tienen a ellos pagando multas por $15 millones, multas que están siendo discutidas por supuesto, y enfrentando eventualmente penas de cárcel. Y hoy día tenemos en el directorio a personas como Cecilia Pérez, como el ex senador Insulza, que de alguna manera, con su presencia en ese directorio, además de donde vienen, legitiman un esquema que es bastante oscuro, por decirlo de alguna manera. Dos comentarios. ¿Ustedes se acuerdan la carta al Mercurio hace 2 meses atrás contra el proyecto de sociedades anónimas deportivas firmadas por 30 presidentes de clubes? Bueno, una de esas firmas era de Michael Clark, como presidente de Azul Azul. En ese minuto. Vean ustedes cómo terminó la historia, ¿no? Parece que teníamos razón en esta legislación que aprobamos en el Congreso por amplia mayoría. Estamos a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional para que se pueda promulgar, conocer quiénes son los dueños de los clubes, los beneficiarios finales. Eso está en la legislación. Está en la ley, ¿no? Que la Comisión de Mercado Financiero pueda fiscalizar. En esa carta firmada por Michael Clark, fíjate, me estoy acordando ahora, se criticaba que la Comisión de Mercado Financiero tuviera mayores atribuciones para fiscalizar a la sociedad anónima. Y vean cómo terminó la historia con Michael Clark, ¿no? Que dejó de ser presidente, pero sigue siendo el dueño del club. Así es. Y por eso yo valoro que mi ex colega, José Miguel Insulza, que tuvo un rol muy relevante en esta ley, presentó indicaciones muy pertinentes respecto a conocer los beneficiarios finales, todo lo que dice relación con negociaciones entre partes razonadas, haya dicho como flamante director de Azul Azul, tenemos que saber quién es el dueño de la U. Y él va a ser el primer llamado como director de Azul Azul. ¿Esa lectura le da a usted que un miembro del directorio asuma como tal sin saber quién es el dueño? Es que lo dijo él. Ya. Lo dijo él. Pero usted sabe quién lo llevó al directorio. Sí, José Ramón Correa. José Ramón Correa. Que es el abogado de Clark. Y que acaba de inyectar capitales por $7 millones para comprar el resto. Y le preguntaron en la tercera y José Miguel Insulza dijo, por supuesto, yo tengo que estar de acuerdo en saber quiénes son los dueños de la U. Y le vamos a cobrar la palabra. Y le vamos a cobrar la palabra a José Miguel Insulza, le vamos a cobrar la palabra a mi amiga Cecilia Pérez, le vamos a cobrar la palabra a mi amigo Francisco Elwin y a todo el directorio de Azul Azul, porque los hinchas de Universidad de Chile,
yo no soy hincha de ese equipo, soy hincha de la Católica. No, o sea que es un bien público. Voy a ir al Claro Arena a ver el partido con Cruzeiro. Bueno, tienen derecho a saber quiénes son los dueños del club. Y eso es lo que dice nuestra ley, que fue tan criticada por el señor Michael Clark. Ya. Le iba a preguntar por el tema del segundo piso. Usted estuvo ayer con Alejandro Arrázaval, recibido en el lugar que ha sido foco de los hechos, y le quiero preguntar así, ¿qué hacía en el segundo piso? Si lo que se dijo el lunes que Alvarado tomaba el liderazgo en la conversación con el Parlamento y que el señor Arrázaval tenía que dedicarse a lo más estratégico, a asesorar al presidente y no reunirse con partidos. A ver, yo no voy a entrar a las discusiones dentro del gobierno ni dentro del Partido Republicano. ¿Pero cuándo fue convocado esa reunión? Porque quizás de la semana pasada siempre que me inviten a conversar conversar en La Moneda como buen caballero voy a ir. ¿Y lo convocaron? Abierto al diario. No, fue hace más de una semana. Es decir, antes de lo del lunes. Esto estaba planificado hace más de una semana. Nosotros, la diputada Joana Pérez, que es la presidenta demócrata, había pedido la reunión con el presidente, pero ocurrió que nos vamos a reunir con el presidente la próxima semana. Pero, y esa cita era originalmente con el presidente y lo derivaron con el presidente, yo entiendo que lo que vieron es que vamos a tener una reunión con el presidente la próxima semana, Cerro Castillo, entonces le pidió al segundo piso que nos recibiera. Pero no al ministro de Interior, jefe de gabinete, que nosotros ya ni a Express. Si sepa dónde va la pregunta, Octavia, lo que te quiero decir es que ya nos juntamos con nuestro amigo Claudio Alvarado hace 10 días atrás, con Pepe García, con quien otro amigo yo hablo tuyo, todos los días, y con el ministro Quirós. Ya nos juntamos hace 10 días atrás. Entonces Arrázaval sigue haciendo lo que le dijeron, o lo que nos dijeron que no tenía que hacer más. Octavia, ¿cuál es el rol del segundo piso en todos los gobiernos? Mirar el bosque completo, mirar el norte, hacia dónde va un gobierno, ¿no? Y tuvimos una muy buena conversación respecto de qué es lo que requiere la economía para reactivarse, cómo proteger el empleo en la era de la inteligencia artificial, ¿no? De la robótica, cómo avanzar en la agenda de seguridad. Nosotros tenemos muchas propuestas. Si usted quiere como el tótem de los segundos pisos, el segundo piso de Lagos nada menos ha dicho hasta la saciedad que los segundos pisos son una suerte de cuerpos colegiados que tienen un cliente único, que es el presidente, que no atienden senadores. Bueno, pero si el presidente de la República quiere que podamos tener una conversación con sus asesores, yo no tengo ningún problema. No, si entendemos que para usted es fantástico. Fue una reunión. Además me pusieron micrófono en La Moneda y pude contar lo que dijimos. O sea, fantástico. Siempre que me inviten a conversar, gente inteligente sobre los grandes temas, vamos a estar disponibles. ¿Y eso significa, senador, que usted ayer vio entonces a un segundo piso completamente empoderado? Absolutamente. Y no más preguntas a su señoría. Completamente empoderado y con una línea que ellos tienen claro que los llevó a ganar el gobierno con un 58% y también con las discrepancias que tenemos con esas decisiones. O sea, les voy a contar, por ejemplo, que así como nosotros dijimos estamos de acuerdo con la necesidad de reactivar la economía y el empleo, no estamos de acuerdo con el retiro del apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet, porque son decisiones de Estado y vamos a seguir teniendo esas diferencias también, porque somos un partido de centro y no somos un partido de derecha. Parte de las definiciones del senador Matías Walker, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros acá en el estudio. Muchísimas gracias. Octavia, Iván, muchísimas gracias, senador, por visitarnos y darse el tiempo también de darnos su punto de vista.